y es el tema del descuido con la congregación. Él dice, él da una serie de exhortaciones y cuando llega a ese punto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre de no congregarse conduce a la debilitación en la fe. Y eso conduce a la apostasía. Y los apóstatas son descarriados. ¿Qué función tiene la congregación? Parecida a la de un fogón. Creo que les he narrado cómo mi abuelita me enseñó a apagar unos tizones sin echarle agua. Separándolo. Me dijo, apaga esos tizones. Y yo, muchachitos que me llevaban al campo a veces, agarré un galón de agua que estaba por la mitad y hasta la piedra que ustedes saben que se calientan, la enfrié con esa agua. Apagué todo. Me fui por allá a jugar. Ella se acostó y cuando despertó, porque los tizones se apagan para reusarlos cuando se usaba leña. Cuando ella vio todo eso mojado, imagínense usted, un tizón que se apaga, pero que no se enchumba, vuelve a prender fácilmente. Pero cuando un tizón se apaga enchumbándolo, es mejor voltearle con la parte que no se mojó para empezar a prender de nuevo, que volver a prender la que usted enchumbó. Ya ustedes saben, me dio mi respectivo camombazo. Y yo me molesté, me sentí injustamente maltratado, porque ella me dijo que lo apague y yo lo apagué. Mi abuela me dijo al rato, ven, que te voy a enseñar cómo es que se apagan los tizones sin echarle agua. Y esa técnica la domina don Satanás. Un galón, ¿usted ve esos galones de aceite vacío? En nuestro campo es cierto. Mochan. Sí. Entonces, buena observación, mi hermano. Entonces, yo me quedé mirando, resentido, porque me habían dado. Y ella me dijo, tú no tienes que echarle agua, solo tú lo despegas uno del otro. Tú lo dejas ahí, que no queden pegados de la piedra ni un tizón pegado del otro. Ahí ellos se apagan. Y yo pensé, y le dije, bueno, pero siguen prendidos, sí. Mientras tanto, hasta que se le apaga el calor que tiene de él. Como no tiene el calor del otro, lo que le queda es apagarse. Gloria a Dios. Así mismo pasa con los hermanos que se apartan de la congregación. Vengan a la escuela dominical para que ustedes vean lo que se están perdiendo. Esos temas tan preciosos, cómo uno aprende del otro, cómo uno escuchando se edifica. Vengan a su escuela dominical. El domingo dedíqueselo a Dios. Que todo el resto de semana lo tenemos para nosotros, casi en su totalidad. Venga, que daño no le va a hacer. No dejemos de congregarnos. Y cuando hay, a veces yo digo, no digan ni que el culto de los jóvenes, no digan eso, que el culto no es de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes para tener culto? El culto es al Señor, dirigido por los jóvenes. Por tanto, ninguna dama se debe quedar en su casa. Porque es el culto al Señor. El culto que la dama dirige, lo dirigen las damas y los caballeros. Pero no hay joven que se deba quedar porque es al Señor. Entonces algunos piensan que no tienen responsabilidad porque hay una directiva de dama. No, eso no es así. Todos somos responsables porque somos un cuerpo. Amén. Quiero que leamos Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 18 al 23. Vamos a ver hoy Mateo 13. Mateo 13, versículo 18 al 23. Y vamos a ver hoy las características de las personas cuando reciben la palabra. ¿Qué o cuáles cosas podemos esperar de las personas a las cuales le ministramos la palabra? Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. En el nombre de Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Diferentes reacciones. La palabra es la misma. Las reacciones son diversas. Según la Biblia, Jesucristo nos legó un mandamiento. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. A ellos que vivían en Israel, Jesús les dijo, tienen que hacer esta tarea de predicar y de hacer discípulos, pero antes de hacerlo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y cuando hayan recibido ese poder, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que cumplir el mandato, pero hay que estar dotado del poder necesario para cumplir esa tarea. Si entre el mandato de cumplir la tarea y cumplirla está en el paso de recibir poder, tiene que ser que el mandato es sumamente importante y que la ejecución de ese mandato es sumamente demandante. Usted sale a predicar, pero usted no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces, para eso tiene que tener poder. La autoridad del que envió. Una autoridad contra la cual no hay posibilidad de que el enemigo tenga éxito. Ya Jesucristo había dicho, no tengan miedo, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Y dijo, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Oiga, a veces tenemos cosas en la Biblia que son promesas contundentes y no las revisamos para apropiarnos de ellas. Vivimos asustados. Hay gente que no se levanta de noche con un bombillo apagado, que no va de un cuarto a otro en su misma casa por el miedo a no sé a qué. Jesús dijo, no tengan miedo. Les doy potestad, su autoridad, su poder, de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando de dos especímenes venenosas. Y nada le dañará. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario este poder? Porque cuando usted va a predicar, en el mundo domina otro poder. El mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Ustedes no ven cómo está el mundo generalizada la violencia. Ustedes no ven la mala fama que tenemos porque vivimos aquí en este municipio, por las cosas que pasan. La mayoría de la gente que vive en Pedro Brán y sus sectores aledaños son gente de trabajo. Pero los que son gente que se dedican al mal hacen más bulla. Dice a alguien por ahí que el Estado tiene que tomar posesión de la Guayiga de Pedro Brán. Tiene que posesionarse. Y yo oyéndolo digo, pero este tipo que conoce de la Biblia, él debería entender que somos los cristianos que tenemos que tomar la calle con el mensaje del Evangelio. Somos nosotros.
Porque el problema no es de fuera, el problema es de dentro. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Tratarlo de fuera. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo a través de nosotros cuando tomemos la calle? Empezar por dentro. Aleluya, amén. Cuando el Espíritu Santo llega por la palabra a un corazón, el cambio es de dentro hacia afuera. Cuando intervienen las autoridades, naturalmente en cumplimiento de su deber social, lo hacen de fuera a lo de fuera y nunca llegan a lo de dentro. Por eso es que cuando salen de la cárcel salen peor. ¿Por qué? Porque no han sido cambiados por dentro. Esa tarea es una tarea de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y para botar el miedo y poderlo hacer como se debe, tenemos que buscar ese poder que se nos prometió. ¿Por qué mucha gente no lo hace? Por miedo. Hay gente que va en un sitio donde están hablando y no se atreve a hablar por miedo. El libro de los Hechos narra algo que sorprendente con relación a Pedro. Pedro, comisionado por Jesús para una gran función, que dicen los hermanos católicos que fue el primer papa. Ustedes saben que no es así, ¿verdad? No había papa en ese tiempo, ni Pedro pretendió cosas como esa. Y no son buenos discípulos de Pedro viéndolo como el primer papa, porque Pedro tenía su esposa. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia no dice su nombre. Y seguramente tenía hijos, porque dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si era suegra, era porque era la mamá de su mujer. Era casado. Y Pedro, cuando tiene que explicar los derechos de él y de Bernabé, dice: solo Bernabé y yo no tenemos derecho de traer una hermana como esposa, como Cefas Pedro, Jacobo y los demás apóstoles. Eran casados los apóstoles. Jesucristo no se casó, pero él no se casó pero no mandó a que no se casen. Algunos pretenden que hay que hacer nada más lo que Cristo hizo. Bueno, pues no se monte en carro, que Cristo no se montó. No use pantalón y camisa, que Cristo no la usó. No hable español, que Cristo no hablaba español. Hay que hacer lo que Él mandó. Cuando Él le dijo que vayan y hagan discípulos, Él dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Si son discípulos de Pedro, mis santos hermanos católicos, me merecen todo respeto, entonces imiten a Pedro. Cásense, que Pablo dice la razón. Es mejor casarse que estarse quemando. Cásense, tengan su familia, tengan sus hijos, que el primer papa tenía su familia. Son entonces más los discípulos del primer papa. Ahora, predicar el evangelio lleno del poder del Espíritu Santo va a hacer que ocurran cosas. Dice Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen. Algunos dicen que las señales y los milagros eran para la época de los apóstoles. Pues la salvación era para allá también. Dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted creyó? Amén. Entonces, si hoy creemos, ¿cómo decimos que esa señal no es para los que creemos hoy? Si Jesús no hizo esa diferencia. El mandato de predicar es para hoy o era solo para ayer. Reconoce que también es para hoy. Bueno, pues la dotación de poder que se nos dio que busquemos y que esperemos también tiene que ser para hoy. Porque esa es la condición para ser testigos efectivos. Gloria a Jesús. Pedro negó a Cristo, asustado. Tú eres uno de ellos, yo no conozco a ese tipo. Al rato lo ven otro y dicen: verdaderamente tú no estás hablando, tú hablas como ellos. Y ahí dijo su padre mala palabra. ¿Usted ha leído lo que dice el texto? Maldijo. Maldijo. Y dijo: no conozco a tal hombre, y maldijo. No dice de qué maldijo, pero a lo mejor habló mal de esa gente con lo que lo estaban vinculando. Yo soy esa gente, eso es loco, eso es sectario, yo no puedo ganar con eso. Y salió corriendo, y ahí se cumplió la señal de que el gallo cantaría, y el pobre hombre lloró amargamente, porque él lo que estaba tratando de salvar su vida. Jesús dijo: el que la salve la perderá. Entonces, el hombre se reconcilia. Cuando Cristo resucita, Jesús lo confronta. ¿Me ama?
Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Me ama, otra vez, pero Señor, tú lo sabes todo. Pues estaba preocupado porque él creía que era que le estaba sacaliñando la falta que cometió. Dios no sacaliña. Gloria a Ustedes Jesús. saben lo que es sacaliñar. Claro. Dios no echa en cara el bien que te hace, no se lo dice a otro. Y entonces el Señor le dice, pastorea mi cordero. Cuando se va al aposento alto a esperar la promesa que se le dio para salir a predicar y testificar de Cristo, cuando hay la manifestación del Espíritu Santo, oigan bien, lean Hechos, la gente que estaba ahí, estaban los apóstoles que habían quedado, con la excepción del que se fue. Estaba María, la madre de Jesús, que dicen que es la madre de Dios, pero ven acá. Era la madre del Verbo encarnado, pero no de Dios, porque cuando el Verbo se encarna, se humaniza. Ella es la madre de esa parte humana. Decir que ella es la madre de la parte humana y no la madre de Dios, no la degrada. Yo soy de los evangélicos que siempre me cuido para no hablar mal de María, porque yo no hablo mal de Pedro, ni de Pablo, ni de Mateo, ni de los otros apóstoles. Y además Dios no habla mal de ella, Dios la elogia. El arcángel que le va a dar el anuncio habla de una cosa de ella. Ella es muy favorecida, bendita entre las mujeres. Yo no hablo mal de Job porque Dios lo recomienda bien, porque tengo que hablar mal de María. Pero no es la madre de Dios. Cuando a ella se le dio el mensaje, ella le dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, y una sierva de Dios. ¿Cómo puede ser la madre de quien es sierva? Si un príncipe tenía siervos, su mamá era jefa de los siervos, no una sierva. Ella dijo, ve aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Entonces ella nunca pretendió ser lo que algunos dicen que ella es. No la degrado con eso, solo la pongo en su justo lugar. Nunca quiso que la adoraran, nunca pidió eso. Cuando se confrontó una situación en la boda de Caná, ella le dijo a los que estaban allí, refiriéndose a Jesús, le dijo, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Único mandamiento de María en la Biblia. ¿Qué dice? Que hagan lo que Jesús diga que hagamos. Y saben una cosa, el día de Pentecostés ella estaba ahí esperando el poder prometido. Dice la Biblia que ella estaba ahí. Por tanto, ella estaba entre los que hablaron lenguas. Ella estaba entre los que fueron llenos del Espíritu Santo. Estaba entre aquellos que los burladores acusaron de borrachos. Pero no era borracho, era lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí estaba María. Gloria a Dios. Y ahí estaban, dicen los hermanos de Jesús. Algunos dicen que no eran hijos de María, no vamos a discutir eso. Si ella tuvo más hijos, eso no la hace menos santa. Y si no tuvo, eso no la hace más santa. Los hijos, dicen algunos, podrían ser hijos de José, que ya era mayor que ella. Cuando se casaron, quizás en un matrimonio anterior, tal vez. Eso yo no lo discuto, porque eso ni me lleva al cielo, ni me deja de llevar. Y que una discusión, una discusión. Si tuvo hijos, si deja eso así. Podrían ser hijos de ella, pero podrían ser hijos de José, porque era una costumbre de la época. Y hay algunos que se le huesan con cualquiera, que convenciendo a la gente, vamos a ver. Ahora, cuando tenemos el poder para predicar, ese hombre se para en Pentecostés, ahí estaban todos los otros, y el que se para es él. Ahí estaba Mateo, que era un tipo que tenía más y mejor formación que Pedro, porque se dedicaba a cobrar impuestos públicos, y Pedro a pescar. Por tanto, Mateo debería tener una mejor y más formación que él, pero quien se para es Pedro. Tenía liderazgo. Y tenía autoridad, y se paró. El que había negado, el que había maldecido, cuando recibió ese poder se paró y le habló a la multitud. Pero allí tenía miedo a una sola muchacha que le dijo, no, yo no soy de él. Aquí se paran de una multitud y explica la palabra con autoridad y con precisión. No están borrachos. Miren la hora del día que es. No están borrachos.
y llama la atención. Y entonces les explica que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y no solamente eso, cuando explica el proceso que vivió Jesús y dice, nosotros somos testigos de su resurrección. Él resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Y ellos compungidos, porque dice la Biblia, le miraban, sabían que eran personas del vulgo, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Los vieron afectados positivamente porque habían andado con Jesús. El que anda con Jesús, algo pasa en su vida. Amén. Gloria a Jesús. Algo pasa en su vida. Sabían que era del vulgo, pero veían un dominio al hablar que decían, algo hay en la vida de esta gente. Y ahí se frenaron. Y entonces viene la pregunta, varones, ¿qué haremos? Está claro lo que tú dices, lo entendemos. Y eso es, y mostrándole Pedro por la palabra lo que estaba pasando. Entonces Pedro ahí le da el mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse para que Dios envíe refrigerio de su presencia y para que sean y bautícense en el nombre de Jesús, para que sean llenos del Espíritu Santo. Van a recibir el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Óiganme, un ñoño y maldiciente, un gritón y cobarde, ahora tiene el poder para pararse ante una Gloria a multitud y hablar. Jesús. Pero cuando usted habla el Evangelio, aunque lo hable en el poder del Espíritu, eso no significa que todos le van a creer. Oiga bien, hay un equívoco que algunos miden el éxito de un predicador por la cantidad de gente que se convierte. Y yo los he oído que dicen, háblame de cuántos se han convertido contigo. Digo yo, conmigo se han convertido muchos, pero yo no llevo esa contabilidad. Ahora bien, yo solo predico la palabra y espero que el Espíritu Santo haga su parte, porque Él es el que convence. Yo puedo usar un argumento ampliamente persuasivo y no hacer nada en el corazón de la persona. Y hay gente, óiganme bien, y hay gente que nada más saben decir arrepiéntete para que no te lleve el diablo. Y hay gente que han caído a los pies llorando con ese mensaje. Yo no estoy diciendo, pues, yo no soy un predicador diablero ni infiernífero. Pero hay veces que el mensaje que Dios usa para confrontar a un corazón duro es un mensaje duro. ¿Qué puede pasar cuando usted predique la palabra huyendo en el poder? Número uno, hay gente que dice la parábola del sembrador que la reciben. ¿Cómo es que dice? El que fue sembrado junto al camino oye la palabra del reino, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oye la palabra, usted le habla y le escucha a la persona, pero no entiende lo que usted le está diciendo. Pero esa palabra que usted habló se quedó en él. Pero al no entenderla, viene el malo y la arrebata. ¿Por qué? Porque esa palabra no penetró, se quedó ahí, pero no entró para germinar en ese corazón. El enemigo la arrebata. No dice que el enemigo la quita, la arrebata. El enemigo la arrebata porque tiene que quitarla de ahí rápido antes que dé fruto. Pero usted hizo bien y predicó, pero el otro no la entendió. ¿Cómo se presenta el enemigo aquí? Como las aves que la comen. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Cuando usted mira el versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso que le causa tropiezo es la falta de profundidad. El sol la quema. ¿Y por qué no tiene raíz? Porque la semilla
No, se usa mucho en agronomía el término enraizar, cuando la raíz penetra el suelo. Para eso tiene que hallar un suelo adecuado, con el oxígeno suficiente, para que esa raíz entre y de dentro del suelo ella extraiga las sales y sustancias minerales que necesita. La otra parte la recibe del ambiente, del sol, por el ciclo lunar, ayuda también. Esta persona, que la palabra entra, pero no se queda, dice el 20, la recibe con gozo. ¿Usted ha visto gente así? Que se convierten y de pronto uno dice, wow, pero se va a ser un predicador. Ahora dice aquí la Biblia, no tiene raíz en sí. Es de corta duración. Y cuando vienen los problemas por causa del paso de fe que ha dado, no se sostiene. Está hablando de echar raíz. ¿Usted sabe qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Echar raíz. ¿Cómo se echa raíz? Se ora. Hay que desarrollar una vida de oración y lectura de la palabra. Hay que integrarse. Hay que tratar de aprender. Hay gente que se conforman nada más con que están en la iglesia y no procuran crecer en la fe. La intención de Dios es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, al nivel de la fe del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Y eso solo puede pasar si ponemos el empeño en aprender. Entonces dice que no hay raíz, por eso es de corta duración. Usted ha visto esa mata que nace, pero no, la plantita no estaba profunda. Eso pasa mucho con el maíz, que usted ve la raíz por fuera que brota. Cuando viene la primera brisita se tuercen, se doblan, se caen. Porque ¿qué es lo que sostiene al árbol? La raíz. Entonces cuando no hay raíz, cuando no hay profundidad, la vida se vuelve superficial. Cualquier cosita tambarea a una persona que lleva una vida superficial. Entonces, eso puede pasar cuando predicamos el Evangelio. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Oye, este también oye la palabra, pero tiene otras prioridades. ¿Está viendo gente así que le dicen, sí, y aman a Dios y quieren, pero hay cosas en su vida en las cuales colocan por encima de la palabra que recibieron? Como usted puede ver, esas son diferentes tipos de personas que hallamos al ministrar la palabra, aunque usted vaya en el poder del Espíritu. Y finalmente hay personas que es como la que cayó en buena tierra. Hay gente que no tiene mucho estudio, que no sabe mucho, que no viene de una familia cristiana, pero cuando escuchan el Evangelio, entienden lo que le dicen y deciden, se comprometen, hacen un esfuerzo y normalmente son gente de vergüenza. No toman el Evangelio como una cosa liviana, lo toman en serio. Y entonces ponen el empeño en avanzar. Y usted lo ve siempre dispuesto a cooperar, a ayudar, a hacer lo que se puede, porque aman a Dios en lo profundo de su corazón y han entendido en qué están. Es necesario ser lleno del poder, pero hay que entender que cuando vayamos a predicar a un lleno del poder, vamos ya a ese cuadro situacional. Hay gente que se convierte y duran un mes y al mes se desaniman. Pero el desánimo le llega a cualquiera, eso es natural. ¿Hay alguno aquí que alguna vez no ha sentido desánimo? Hay momentos que uno piensa que la solución es llegar a casa. Pero el que oyó la palabra y la entendió, se aferra a la palabra, busca fortaleza en la palabra. Aún habiendo faltado, hace lo que hizo David en el Salmo 51. Leen el Salmo 51, cómo él se desnuda ante Dios y lo escribe. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente.
restaura estos huesos que has abatido. Yo he hecho lo malo delante de ti, pero dice, tú tienes misericordia. No se cae tratando de caminar y se queda donde se cayó. Se para, mira el peladito que se hizo, el guayadito, mira si tiene sangre, se limpia y sigue caminando. No se queda ahí. Que yo... ¿Y qué dirán los hermanos? Sigue adelante. Sigue adelante. Que Dios no le va a faltar. Amén. Pero no nos descuidemos en buscar ese poder que Él prometió a los que estaban allí en Pentecostés, porque eso también es para nosotros. Y si ellos, empezando la tarea, tenían la necesidad de ese poder, ¿cuánto más nosotros? El mundo de hoy yo creo que es más grande, más difícil, con más problemas, más necesitamos ese poder. Dios le bendiga.